días, bienvenidos nuevamente a una semana más de clases. Es un gusto saludarlos y darle la mayor cordial bienvenida en nombre de la Universidad Rural de Guatemala. Hoy vamos a ver el curso de métodos cuantitativos. Su código es FG080, la semana 14. De acuerdo al programa, hoy nos tocaría ver el tema, el método gráfico. La semana anterior se recuerdan que vimos todo el desarrollo de las cadenas de Markov. El método gráfico es un tema que utiliza las cadenas de Markov para realizar sus cálculos estadísticos. Entonces, el objetivo de la clase, que el estudiante conozca cómo se formula la matriz inicial, la de transición y el árbol de decisiones, y la evaluación de la proporción para determinar la preferencia de los productos para el o los consumidores. Bueno, entonces, como vimos en cadenas de Markov, lo importante es que nosotros el día de hoy tenemos un posicionamiento y en el mercado queremos hacer crecer ese posicionamiento. Entonces debemos de implementar diversas estrategias de comercialización. Lo importante es, si seguimos en la misma manera, cómo vamos a estar el día de mañana. Entonces, de acuerdo a eso, ya implementamos nuestras diferentes estrategias. Entonces, el método gráfico lo podemos definir de la siguiente manera. Es un proceso por medio del cual se obtienen resultados esperados de la variable basándose en una matriz inicial, otra de transición y un árbol de decisiones. Esos son los tres elementos básicos que van a integrar el método gráfico. Es un México lógico más que algebraico. Bien, entonces tenemos el siguiente ejemplo. El propietario de una empresa de transporte extraurbano necesita estimar la proporción de las preferencias de los clientes del servicio en los meses de abril a mayo. Se encuentra para el efecto con datos del porcentaje de preferencia del servicio correspondientes a marzo, y estos son, como ustedes pueden ver, estos valores serían sobre una base cierta. Entonces tenemos las tres empresas, el Cóndor, el Quetzal y el Águila. La preferencia del público o de los usuarios para el Cóndor es del 50%, para el Quetzal de 30% y para el Águila de 20%. Bueno, entonces continuamos con nuestro ejemplo. Dice, los valores de la probabilidad de transición entre la empresa de transporte durante el mes de abril son los siguientes. Es decir, ¿cómo pueden cambiar los gustos y preferencias de los usuarios? El Cóndor retuvo el 90% de sus clientes. El 5 se cambió al Quetzal, mientras que el 5 restante se cambió al Águila. El Quetzal retuvo el 70% de sus clientes. El 10 se cambió al Cóndor y el 20 al Águila. El Águila retuvo el 80% de sus clientes, el 15 se cambió al Cóndor y el 5 prefirió el Quetzal. Bien, veamos ahora entonces nuestra matriz inicial. ¿Cómo fue originalmente? Cóndor, Quetzal y Águilas tuvo de preferencia el 50%, el Quetzal el 30% y el Águila el 20%. Entonces, la matriz de transición, ¿cómo la vamos a formular? La vamos a formular de acuerdo a estos valores, miren, que nos dan. Entonces, ahí es como vamos a integrar las filas. Entonces, esta información que nos dan acá, que se considera básica, va dentro de las filas. ¿Por qué? Utilicen y recuerden, utilicemos la lógica y el raciocinio. Las filas nos deben de dar la sumatoria de 100. Y si ustedes pueden ver acá, cada uno de los valores en sus correspondientes apartados nos dan 100. Entonces, el Cóndor mantuvo los gustos de 0.90, 0.5 y 0.5 que tuvo Quetzal y Águila. Quetzal se mantuvo en 0.15, 0.70 y 0.20, que fueron las preferencias de las otras empresas. El Águila tuvo en la matriz de transición 0.10, 0.5 y 0.80 para el Águila, el Quetzal y el Cóndor. Bien, entonces veamos pues el árbol de decisiones. El árbol de decisiones vamos a determinar los niveles.
Entonces, nosotros estamos viendo sobre una base cierta que es el mes de marzo y nos dice que es para abril y para mayo. Entonces, cuando hablamos de abril y mayo, estamos viendo que es de un nivel 1, 2, 3, 4. Un árbol de decisiones de nivel 4. ¿Cómo hacemos la distribución? Primero, hacemos la distribución de la matriz de transición de acuerdo a los parámetros de la matriz inicial, los cuales son 0.5, 0.3 y 0.2. Con esa matriz inicial vamos a empezar nuestra división. Entonces, venimos y entonces tenemos nuestra matriz 0.5, 0.3 y 0.2 para el mes de marzo. Para el periodo de transición venimos y podemos ver, miren, la primera fila donde está el cóndor, 0.90, 0.5 y 0.5, acá en el problema la miramos como 0.90, 0.5 y 0.5. Hago una línea divisoria y entonces vuelvo a lo mismo, a la segunda fila 0.15, 0.70 y 0.20. Entonces acá lo tengo 0.15, 0.5 y 0.20. Y la fila original 0.10, 0.70 y 0.20 es la que le corresponde al águila. Entonces ahí hago esa subdivisión y de ahí tomo la base o el parámetro de distribución de 0.5. Ahí empiezo mis operaciones algebraicas de suma, resta y multiplicación. ¿Dónde? Entonces ahora 0.45 lo voy a multiplicar por cada uno de los tres elementos para que me den el 0.90, el próximo 0.5 y el próximo 0.5 para el periodo de transición del mes de mayo. Es por ello que entonces ese 0.025, que es la multiplicación, entonces me va a dar 0.10, 0.70 y 0.20 como periodo de transición, que a la hora de hacer la sumatoria de los tres me va a dar 0.0175. Esas son las capacidades que va a tener para que los gustos y preferencias de los consumidores en el mes de mayo se modifiquen. Y así sucesivamente lo voy haciendo con cada uno de ellos. Voy multiplicando, al final sumo los resultados de los valores y así es como encuentro la transición en el mes de mayo. Ya en la clase virtual creo que lo comprenderemos de mejor manera posible. Ya vamos a realizar operaciones prácticas e indicativas para que vean qué valores con cuáles son los que debemos de multiplicar. Entonces, continuamos con nuestro ejemplo. Nuestra matriz desarrollada que tenemos acá, si ustedes pueden ver, del cóndor, del quetzal y del águila, donde dice C 0.40500, como ustedes pueden ver, es toda la fila que está en el mes de mayo. A esas filas se refiere. Y sumamos todos los valores donde encontramos C, el cóndor 0.4050, 0.025, 0.0375, 0.027, son todos los valores de C están acá. 0.27, 0.21, igual todos los valores de Q, que es la empresa del quetzal, en la fila, en el árbol de decisiones donde dice el encabezado en el mes de mayo. Vemos que después de C está Q y tenemos como primer valor 0.0225. Entonces miren, 0.0225. Para homogeneizar los valores yo siempre le agrego ceros al final, que igual no tienen incidencia en el resultado, pero solo es para homogeneizar y que tengan el mismo número de dígitos. Después continuamos 0.0175 y ustedes pueden ver 0.0175 y le agrego el 0. Y así lo hago con todos. Volvemos al águila.
Entonces, como ustedes pueden ver, en la misma columna del mes de mayo, CQA, A sería el águila, tiene 0.0225 y ese es el valor con que comienza la tercera columna, 0.0225. Como les repito, les agrego el 0 a los valores y así es como nos vamos en pleno desarrollo. Los vamos sumando todos, miren, todos los A los traslado a mi tabla, los sumo y esos son los resultados. Entonces, veamos pues. Respuesta. Las preferencias esperadas para los meses de abril y mayo son los siguientes. En abril tenemos un 51%, para el cóndor, para el quetzal 24.5 y para el águila tenemos 24.5. Eso es para el mes de abril, que es la sumatoria de los valores que están en el periodo inicial a abril. Hacemos la sumatoria de Q, de A y de C. Cada uno de ellos los sacamos la sumatoria y nos va a dar como resultados ese 51, 24.5 y 24.5. Bien, entonces veamos para mayo, de acuerdo a esta tabla, si ustedes pueden ver, agarren su calculadora y el total, donde está la fila de totales y dice 0.05225, lo multiplico por 100 y me va a quedar un 52%. Y así sucesivamente, cada uno de esos valores son los que se nos van a reflejar acá y esos van a ser los porcentajes de acuerdo a la matriz de transición, como se van a modificar los gustos y preferencias de los consumidores. Bien, entonces pasamos al área de preguntas, jóvenes. La primera pregunta dice, ¿qué representa la matriz inicial? La preferencia del mes de base, el promedio mensual, los gustos del consumidor, la preferencia del mercado. La respuesta es la número 1, la preferencia del mes base, que es esa base cierta. Pregunta número 2, ¿sirve para determinar las preferencias de los meses proyectados? La matriz transporta el desarrollo matricial, el árbol de decisiones y la matriz figurativa. La respuesta es el número 3, el árbol de decisiones. La siguiente pregunta, ¿cómo se determina la preferencia del consumidor? Evaluando los gustos del consumidor, multiplicando la suma de los valores, evaluando el mercado, sumando la columna del mes correspondiente. Bueno, ¿cómo se determina la preferencia del consumidor? De acuerdo a el mes a evaluar, como volvemos al ejemplo del árbol de decisiones, donde yo les dije que en el mes de mayo sumábamos todos los Q, todos los C y todos los A, entonces sumando las columnas del mes correspondiente. Es la respuesta número 4. Bien, muchas gracias por su atención. Los veo la próxima semana, asimismo los veo en las clases virtuales para ampliar la explicación del contenido del mismo y les deseo muchos éxitos en su semana de estudio. Investiguen, estudien, jóvenes, el camino del éxito es lento pero seguro. Que tengan un muy buen día.